Guatemala, uno de los 10 países del mundo más vulnerables ante los desastres. La República de Guatemala posee un territorio lleno de particularidades. Por un lado es rico en recursos y por otro cuenta con una serie de amenazas naturales que, aunado a las condiciones de vulnerabilidad, lo colocan en una situación de alto riesgo. Guatemala es uno de los pocos países del mundo donde convergen 3 placas tectónicas: Cocos, Caribe y Norteamérica, originando un número considerable de fallas, entre ellas la del Motagua, Polochic y Jocotán-Chamelecón. Esto ocasiona que el país sea propenso a sismos y que tenga una actividad volcánica importante. Prueba de ello es el registro del terremoto del 4 de febrero de 1976, originado de una fractura en la falla del Motagua, y que es considerado el más devastador hasta la actualidad. La zona de subducción, ubicada frente a las costas del territorio guatemalteco, da paso a la formación del arco volcánico centroamericano. En Guatemala se contabilizan 33 volcanes y se registran 4 con actividad constante. Otras amenazas que impactan anualmente a Guatemala son los huracanes, tormentas y depresiones tropicales, que llegan a repercutir en el registro de inundaciones y deslizamientos, en un alto porcentaje del territorio nacional. Esto, sumado a las amenazas ocasionadas por el irracional uso de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, así como grandes debilidades sociales en materia de pobreza y acceso a servicios básicos de salud y educación, dan como resultado un alto costo social y económico para el país. El 51% de la población guatemalteca se encuentra en condiciones de pobreza, y el 15.2% en pobreza extrema. Como resultado de ello se acrecienta el éxodo rural hacia la ciudad, que crece a un ritmo que supera cualquier capacidad de gestión sostenible. El empeoramiento de las condiciones sanitarias y una creciente exposición al riesgo a los desastres para las poblaciones urbanas son solo algunos resultados dentro de este proceso. Guatemala tiene el 2.7% de su población expuesta a deslizamientos y en materia de terremotos el 20%. El 8% del Producto Interno Bruto está expuesto a deslizamientos y el 22% expuesto a terremotos. De ahí que surge un cambio radical en el enfoque con el que se enfrentan los desastres, pasando de ser reactivos a ser proactivos, buscando impulsar una cultura de gestión integral del riesgo. Según el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2009 de Naciones Unidas, clasifica el riesgo de mortalidad de 1 a 10, en donde Guatemala alcanza un nivel 8, lo que implica que hay anualmente de 30 a 100 fallecidos por cada millón de habitantes, como consecuencia de los desastres. Asimismo, el informe concluye que el riesgo de desastres y la pobreza están íntimamente relacionados y se encuentran a su vez vinculados a la realidad incontestable del cambio climático. Por lo tanto, si se reduce el riesgo de desastres, se podrá reducir también la pobreza, salvaguardar el desarrollo y conseguir la adaptación al cambio climático. El cambio climático es el fenómeno que se ha producido por la intervención directa o indirecta de la actividad humana, provocado en gran medida por el incremento acelerado de gases como el dióxido de carbono o CO2 y el metano, entre otros, que cuando se unen a otros gases en la atmósfera impiden que el calor proveniente del Sol escape al espacio, dando lugar a lo que conocemos como efecto invernadero.
De hecho, el cambio climático es uno de los factores que más ha influido en las alteraciones y efectos de los fenómenos naturales en el país, siendo testigos en los últimos tiempos de inundaciones, sequías, incendios forestales y repentinas oleadas de calor o frío. Estas alteraciones climáticas y la recurrencia de fenómenos naturales de alto impacto han dejado un saldo con importantes daños para el país. La magnitud de los daños causados por los desastres registrados en las últimas décadas, como terremoto de 1976, huracán Mitch en 1998, tormenta tropical Stan en el 2005, depresión tropical número 16 en el año 2008, incendios forestales que anualmente afectan gran cantidad de hectáreas de bosque y zonas de cultivo, pérdida de amplias extensiones de manglares, en el año 2010, el impacto de la erupción del volcán Pacaya y la tormenta tropical Ágata, sumado a diversos eventos hidrometeorológicos que han dejado un impacto social y económico de alta importancia para el país. Estos desastres únicamente confirman la vulnerabilidad a la que Guatemala está expuesta y ponen en evidencia los problemas estructurales, sociales y económicos. La pobreza extrema e inseguridad alimentaria es en gran medida causa de la misma vulnerabilidad y de los daños que impiden el desarrollo integral como nación. Y a pesar de ello, Guatemala se está recuperando. Existen diversas iniciativas que posicionan al país como una nación con alta responsabilidad por cuidar y resguardar la megadiversidad que comparte. En los años recientes se ha hecho una apuesta importante por fortalecer el sistema guatemalteco de áreas protegidas, creado para conservar, rehabilitar y proteger la diversidad biológica y los recursos naturales. Además, se ha fortalecido también la creación de planes maestros para el manejo de reservas naturales privadas. Por otra parte, se han impulsado fuertemente diversos programas de reforestación, destacando particularmente el programa de incentivos forestales y el programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal, herramientas de la política forestal nacional con miras a impulsar el fomento de la producción forestal sostenible. Asimismo, se ha priorizado el trabajo para el manejo integrado del recurso hídrico, lo cual ha permitido fortalecer el enfoque de intervención por cuencas y microcuencas, haciendo mucha más efectiva la coordinación con los actores locales y regionales, fortaleciendo a la vez la vinculación de la población en la conservación y cuidado de los ríos del país. Se debe destacar también la aprobación de la Política Nacional de Producción Más Limpia, la Política Nacional de Cambio Climático y el impulso de diversos proyectos para cambiar la estructura de la matriz energética, lo cual busca reducir la dependencia hacia los combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. Estas son solo algunas de las acciones que impulsa Guatemala para demostrar con hechos la responsabilidad internacional para afrontar un problema global que tiene consecuencias locales. Este es el momento de ver hacia adelante, afrontando el cambio climático como un problema común y trabajar juntos por garantizar que Guatemala siga siendo uno de los países que menos contamina, pero que contribuye con sus recursos naturales a eliminar la contaminación. Es momento de una alianza por nuestro futuro común. ERI, Equipo de Respuesta Inmediata.
al momento de una emergencia. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, integrada por dependencias y entidades del sector público y privado, se ha organizado con el propósito de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción de los daños derivados de los efectos de los desastres. Para responder efectivamente, la CONRED organiza sus acciones en la línea de coordinación estratégica y táctica, basada en la metodología del Sistema Integrado de Manejo de Emergencias, que se basa en un efectivo trabajo de coordinación en las etapas de mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Como parte de la coordinación táctica, la CONRED responde en campo mediante la implementación del Sistema de Comando de Incidentes SCI, que busca una mejor organización y coordinación entre las instituciones que atienden una emergencia, delegando responsabilidades según la naturaleza de cada institución. La implementación de la metodología SCI para coordinación en campo es necesaria porque en una situación de emergencia normalmente acuden diferentes instituciones con sus equipos de trabajo, que se reportan a un mismo supervisor o con líneas de mando confusas. Además, existen diferentes estructuras de respuesta y falta de información confiable sobre el incidente. No se cuenta con sistemas de comunicación adecuados y se utiliza diferente terminología entre las instituciones. El SCI se basa en principios de eficiencia y efectividad, que permite asegurar el despliegue rápido, coordinado y efectivo de los recursos para atender la emergencia. Por ejemplo, en el campo de comunicaciones integradas, el SCI usa un mismo plan, procedimientos operativos estandarizados, lenguaje claro, frecuencias comunes y la misma terminología. Para el asesoramiento y acompañamiento de las autoridades en la implementación del SCI o cuando la capacidad de respuesta de una coordinadora se ve sobrepasada, la CONRED activa los equipos de respuesta inmediata, ERI, integrados por personal altamente capacitado para el manejo de emergencias en terreno y con equipo tecnológico de punta para facilitar sus acciones. Estos equipos se encuentran en apresto de forma permanente, alternándose entre los equipos Charlie y Delta. Tras haber recibido la instrucción de activación, los ERI tienen un tiempo de respuesta estimado de 45 minutos para salir hacia el lugar del incidente. Al llegar al área afectada, los equipos instalan el puesto de comando y las secciones necesarias para atender la emergencia, como área de concentración de víctimas, morgue, helipuerto, entre otros. Dentro del equipo con que se cuenta para el trabajo en campo están las carpas neumáticas autoinflables en 5 segundos, computadoras, sistemas de comunicación celular y satelital, sistemas de radios, conexión de internet satelital, trajes para manipulación de materiales peligrosos, equipos de autocontenido, equipo de rapel, entre otros. Los ERI se rigen además por una estructura básica, integrada por el comandante del incidente, los oficiales de seguridad, información pública y de enlace, y las secciones de planificación, operaciones, logística y de administración y finanzas. Cada uno cumpliendo responsabilidades específicas propias de su área de especialización. Una de las funciones principales de los ERI es mantener un flujo de información hacia el COE nacional, para dar a conocer la situación en el lugar y presentar la primera evaluación de daños y necesidades. Quienes integran los ERI son parte del personal que trabaja de forma permanente en la Secretaría Ejecutiva de la CONRED y que ha sido seleccionados para su especialización y capacitación. El trabajo de los ERI en campo está estrictamente vinculado a la coordinación que realicen las autoridades locales, tanto a nivel municipal como departamental. Al momento de tener bajo control el incidente, los equipos ERI se desactivan, siguiendo el protocolo que se ha establecido para el efecto, implementándose siempre una reunión posterior para evaluar los aspectos positivos y los aspectos a mejorar,
con la finalidad de retroalimentar y fortalecer la experiencia de la respuesta inmediata de la Conred. Esfuerzos unidos, desastres reducidos. Compromiso de excelencia. ...4 de febrero de 1976... ...23.000 muertos... ...76.000 heridos... ...3.750.000 damnificados... ...más de 1 millón de viviendas, puentes, carreteras y edificios dañados... En la madrugada del 4 de febrero de 1976, a las 3 horas con 3 minutos y 33 segundos, Guatemala despertó sobresaltada por un fuerte sismo. La intensidad fue de 7.5 grados en escala de Richter, la energía equivalente a la explosión de 2.000 toneladas de dinamita. La fase de destrucción duró solamente 49 segundos. Posteriormente se dio una serie de réplicas con 8 sismos de magnitudes entre 4 y 5.7 grados. El epicentro se localizó a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad, cerca de Hualán, Zacapa, y el hipocentro a 5 kilómetros de profundidad aproximadamente. Fue originado por una fractura cortante, horizontal y lateral izquierda a lo largo de la falla tectónica de Motagua, la cual separa como falla de transformación la placa continental de Norteamérica de la placa del Caribe. La longitud de la fractura, visible en la superficie terrestre, era entre los 150 y 200 kilómetros. La zona afectada se extendió sobre una longitud de unos 30 kilómetros y con una anchura de 70 kilómetros, lo que corresponde a un área de 21.000 kilómetros cuadrados. El terremoto tuvo impactos en 17 departamentos de los 22 del país. El mayor impacto lo causó en las zonas rurales del altiplano central y al oriente de la capital. Pueblos enteros, con humildes casas de adobe y techo de teja, se derrumbaron. Se trataba ante todo de zonas con agricultura de subsistencia o para el mercado local. El 66% de los daños correspondió al sector vivienda. Se contabilizaron alrededor de 60.000 viviendas destruidas en la ciudad de Guatemala, 12.000 en las cabeceras departamentales, 40.000 en las cabeceras municipales y cerca de 121.000 en las aldeas y caseríos rurales. La comunicación con las áreas damnificadas se dificultó por la interrupción de las principales vías de acceso debido a la destrucción de puentes y a los aproximadamente 10.000 derrumbamientos ocurridos como efecto secundario de los sismos. También la atención de los heridos se vio fuertemente limitada, pues el sector de salud fue dañado en un 80%. En resumen, este evento provocó la mayor devastación sísmica en la historia del país, no por su magnitud, sino debido a la migración masiva hacia el área metropolitana desde la década de 1950, y también la alta densidad de población en las áreas rurales afectadas, así como por el tipo de vivienda predominante. El trabajo de rescate fue arduo, las ambulancias no daban abasto y los hospitales habían rebasado su capacidad. Civiles, bomberos y miembros del ejército se organizaron en brigadas de rescate y con palas, piochas y azadones se dedicaron a quitar escombros y buscar sobrevivientes entre las ruinas, piedras y adobe que habían quedado sobre las calles. En memoria de las víctimas.
responsabilidad, compromiso, unidad, dinamismo, solidaridad. Siempre preparados. La Seconred efectuó el primer simulacro de alerta roja del año 2009. Esto se realizó el sábado 7 de febrero a las 8:30 de la noche. El simulacro estuvo a cargo de un grupo especializado, el cual coordinó la preparación del ejercicio de la forma más discreta posible. El equipo evaluador súbitamente activó en el nivel de alerta roja e inició un alarmante panorama nacional y la activación del Plan Institucional de Respuesta. Los objetivos a evaluar fueron: tiempos de llegada al puesto de trabajo, conocimiento de actividades según cargo y color de alerta, uso de uniformes y distintivos adecuados, línea de comunicación entre directores y equipo de trabajo, disponibilidad y mística de trabajo. De esta forma se avanza con determinación hacia un objetivo en común: Guatemala. Porque tu familia es lo más importante. Hoy Guatemala es tu familia. Tu actitud marca el cambio. Esfuerzos unidos, desastres reducidos. Compromiso de excelencia.